Un saludo a todas y a todos. Hoy vamos a abordar el tema del epicureísmo, toda esa corriente filosófica que nace ya en el entorno de ese momento que se denomina el helenismo, que va dando más o menos nacimiento después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., y que van aflorando dentro de esa caída del gran imperio, dentro de esa caída de los ideales que conformaban la Magna Grecia, comienza a nacer todo el momento de crisis del ideal griego. Y a partir de allí comienza a nacer todo un sinnúmero de líneas filosóficas que nos van a permitir identificar que el quehacer del filósofo, el quehacer de la filosofía, tiene que estar enmarcado en un recuperar de nuevo el valor de lo humano. Y aquí ya las escuelas filosóficas se alejan un poco de esa búsqueda de la verdad, de la virtud, de lo que está más allá de lo evidente, para centrarse en el aquí y en el ahora, para indagar, buscar y analizar la mejor forma de vivir posible en medio de la crisis. Y allí aparece en ese marco nuestro amigo y filósofo, el cual vamos a dar unas líneas de reflexión el día de hoy en mi clase Epicuro. Hoy en pensamiento virtual, y ya lo tengo preparado, no se preocupen, mi cafecito filosófico, vamos a iniciar con la clase sobre Epicuro. Hay que tener en cuenta varios factores antes de entrar a analizar la figura de Epicuro. Y es que tenemos que definir claramente tres momentos de la filosofía y también tres momentos históricos que van a impactar de manera directa el pensamiento de Epicuro. Primero, vamos a hablar del momento de los presocráticos. Los presocráticos, como ya hemos visto en mi canal, yo ya tengo unos videos sobre el desarrollo de la vida de los presocráticos. Aquí pues tenemos a Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Parménides, Heráclito, bueno, una lista más o menos. Técnicamente estaríamos hablando de unos 25 a 30 presocráticos, pero dentro de mi canal tengo unos 5 o 6 que son los más populares. ¿Qué pasa en esta época dentro del desarrollo de la filosofía? Que el tema central va a ser la cosmología. ¿Qué significa esto? Comienzan a indagar sobre el origen, base y esencia de todo lo real, de todo lo que acontece en la naturaleza. Estos filósofos comienzan a indagar cuál es esa esencia última, esa esencia base, esa esencia que da fundamento a toda la naturaleza. Técnicamente esto se llama el arjé. Están buscando el origen de todas las cosas. Por eso también se le llama la época de los naturalistas o filósofos naturalistas, porque están buscando la esencia de la naturaleza. Aquí podemos ver que termina esta época de los presocráticos con la aparición de Sócrates. Y aquí ya la filosofía pasa al otro nivel que se le ha denominado la filosofía clásica, donde el tema central va a ser el tema antropológico. Y en esta época antropológica tenemos como los principales exponentes de esta filosofía a Platón, a Sócrates y Aristóteles. Sabemos que ellos desarrollan ya un paso más de el pensamiento filosófico. Ya no se quedan buscando esa esencia de la naturaleza, sino que comienzan a preguntarse sobre la razón de la existencia del hombre, sobre la razón de las instituciones que hacen parte de lo social, como la política, también sobre el comportamiento humano, sobre la ética, sobre la cosmología también, porque vemos a Aristóteles ahí haciendo ese análisis de la naturaleza, pero no solo se queda allí, también comienzan a analizar lo que está más allá de lo físico, todo el desarrollo de la metafísica. Aquí, algunos filósofos contemporáneos dicen que es el punto más alto de la filosofía y que hasta el día de hoy solo lo que sucede dentro de la filosofía
es un pie de página de Platón y de Aristóteles. Bueno, yo no soy tan extremista como alguno de mis colegas contemporáneos, porque sí considero que teniendo como base, evidentemente teniendo allí esa unión con la fuente platónica y aristotélica, al día de hoy también se hacen nuevas filosofías. Y aquí hay que dar un punto importante a las filosofías indígenas, afro y también a las filosofías orientales, que por muchos años fueron tenidas solo como una especie de ideas de organización mental tradicional, trascendente, muy espiritualizadas, pero no eran catalogadas como filosofías. Hoy todo ese movimiento decolonial las está recuperando y ya son consideradas y podemos considerarlas filosofías. Entonces sí considero que al día de hoy se hace filosofía al lado de la filosofía clásica. Y por último tenemos la etapa del helenismo. Ya es ahí, como decía al principio de esta clase, donde aparece nuestro amigo Epicuro. Y vamos a ver que dentro de lo que vamos a comentar de él, vamos a ir deconstruyendo algunos de los mitos que se han creado alrededor del personaje y de su filosofía. Porque a Epicuro se le ha asociado con un hedonismo mal interpretado, y eso también debido a todo el movimiento cristiano del primer siglo, donde la filosofía de Epicuro se les presentaba como un desafío. No porque Epicuro fuera una especie de estrella de rock and roll moderno que solo decía sexo, drogas y diversión. No. Epicuro es todo lo contrario de un hedonismo exacerbado. Él, ya les adelanto, planteaba así: buscar el placer, pero que ese placer no te generara dolor o una especie de esclavitud. Y ya aquí podemos irnos alejando un poco de esa imagen de ver a Epicuro como el gran cerdo, como le decían, ¿no? Porque estaba ahí escudriñando las heces y todo lo que era totalmente mal visto para el cristianismo. No. Epicuro, como van a ver, nos invita a una vida que no va a tener una relación muy directa con los dioses, pero que sí va a tener un reconocimiento de algo importante, y es buscar la felicidad relacionada con ir eliminando el dolor y poder encontrar cada vez más el disfrute del placer del estar vivo. Entonces vamos a ir adelantándonos un poco sobre la filosofía de Epicuro para que ustedes vayan teniendo ahí un punto importante. Primero, Epicuro basa su filosofía en dos grandes puntos. Primero, en poder disfrutar de la realidad y de nuestra existencia, buscando siempre el mayor placer, y otro punto importante, el tener amigos. Uno de los puntos importantes para entender al helenismo van a ser tres. Primero, todos tratan de entender la crisis que está pasando con ese gran imperio que había construido Alejandro Magno y que se comienza a desboronar frente a sus ojos. Segundo, entender la caída del poder. Ya no todo está centralizado, sino que cada uno de sus subcomandantes comenzaron a tener poder en cada territorio y el gran imperio se comenzó a dividir. Y el tercero, que va a ser importante para la filosofía de Epicuro, buscar la salvación frente a la fatalidad que se está acercando a toda la sociedad. Se ha perdido esa estabilidad del gran imperio, esa estabilidad de lo seguro, y comienzan años de incertidumbre. Fíjense, algo muy parecido a lo que vivimos actualmente, ¿no? En medio de la crisis de la salud por la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis ecológica, en medio de la crisis de guerra, ¿no? Esa tensión que tenemos de un conflicto nuclear y de la devastación masiva. Yo creo que estamos viviendo casi parecido. Hacemos ahí una pequeña comparación de esa crisis de la caída del Imperio Heleno. Y dentro de las crisis, los filósofos comienzan a buscar una especie de reivindicar lo humano y también de darle valor a lo vital. Y aquí, dentro del helenismo, Epicuro y el epicureísmo hacen parte de esas filosofías que en medio de la crisis querían dar unas herramientas
para la salvación individual, porque ya lo colectivo queda visto de una manera dudosa, porque solo ha llevado a la crisis, solo está llevando a la muerte. Por eso lo que se avecina y lo que se tiene más a la mano es poder tener una salvación personal. Y aquí la pregunta central del epicureísmo es, y también de las filosofías que vamos a ver en paralelo que se dan en este momento de crisis, como el estoicismo, también como la escuela cínica, y aquí el epicureísmo, es la pregunta sobre cómo alcanzo la felicidad. Y este alcanzar la felicidad ya nos va marcando un término técnico dentro de la filosofía, y es la búsqueda de sentido, y escuchen la palabra técnica, soteriológico de la realidad y de la historia. ¿Qué significa lo soteriológico? Es poder encontrar dentro del desarrollo de la historia humana la salvación. Soter viene de salvación. Por eso también este término está muy unido a la teología, porque dentro de la teología se vive una historia soteriológica, una historia salvífica. Pero aquí, dentro de la filosofía, la soteriología es poderle dar un significado de salvación a la existencia humana. Y dentro del epicureísmo, Epicuro comienza a analizar que uno de los elementos fundamentales para que la persona busque no una salvación ultramundana en el mundo más allá de lo físico, no, sino aquí es comenzar a evitar el dolor, a ir evitando todas esas situaciones que generan un dolor en el cuerpo. Y aquí ya comenzamos a darle un valor a lo físico, porque para Epicuro no hay una vida después de la muerte, todo lo tenemos aquí en esta realidad, y en esta realidad es que tenemos que comenzar a salvarnos, porque la salvación para Epicuro es poder lograr el mayor goce dentro de nuestra vida. Y bueno, aquí es cómo pensarse esa historia soteriológica dentro de nuestra realidad, y ya no va a ser una salvación que se busca de manera colectiva, sino una salvación individual. Para esto ya comienza Epicuro a hablar de un manifiesto para la buena vida, y aquí vamos a ver 3 puntos importantes también. Voy a ir colocando todas estas palabras técnicas dentro de la filosofía para que ustedes la vayan identificando. Entonces, 3 puntos para el manual de la buena vida en Epicuro. Una dietética, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación. Una erótica, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones y lo que genera de placer. Y la amistad. Y muy importante para Epicuro, la amistad. ¿Por qué es importante para él esta condición de las relaciones humanas? Porque no está basada en lo político, no está atravesado por un instrumento de poder o de necesidad, y también de comercialización de las relaciones humanas. Podríamos hablar que Epicuro le da más valor a lo que se da de manera libre entre los seres humanos que una comercialización de las relaciones donde unos se benefician de otros. Inclusive podríamos hablar de una relación en horizontal de las relaciones humanas. Y ahí Epicuro nos dice que la política está por fuera de todo lo que tiene que ver con la amistad. Por eso es lo importante, porque ya para Epicuro, y como ya hablábamos, en medio de todas las relaciones que se están dando dentro de la caída del imperio, en ese helenismo, que en el fondo también hay una caída de las ideologías, una caída de las utopías, y como ya lo veníamos diciendo, se asemeja mucho a nuestra época de crisis actual. Y para Epicuro, la amistad es un factor importante. Hay algo que quiero compartir. Les voy a dejar aquí la tablet en su pedestal para poder concentrarme un poco más en la conversación. Voy a tenerla aquí como guía, pero así me libero un poco las manos. ¿Qué es algo que yo quiero rescatar de Epicuro? Ya sabemos que antes de Epicuro ya existían algunas instituciones, si lo podemos decir así, filosóficas, donde las personas podían ir a estudiar. Ya tenemos el Liceo de Platón,
y tenemos la Academia de Aristóteles como instituciones oficiales dentro del ámbito griego para uno irse a formar dentro de estas dos tendencias. Ya sabemos que la platónica hace una relevancia al conocimiento a través de identificar unas fuentes unívocas, unas fuentes eternas y unas fuentes que son incuestionables, que es la idea. Y en Aristóteles vemos otra línea un poco hacia otra orientación, donde la realidad que me transmite, que entro en contacto a través de mis sentidos, hace parte de mi verdad. No tengo que buscar unos ideales, unas ideas en el mundo más allá de lo real, sino que en Aristóteles lo importante es analizar la realidad, analizar los fenómenos físicos, los fenómenos contingentes y a partir de ese análisis comenzar a acercarnos a lo real. Teníamos esas dos grandes escuelas, esas dos grandes líneas filosóficas y Epicuro también crea su institución, vamos a decir su escuela. Y esa escuela se llama El Jardín. ¿Por qué? Porque tenía un terreno abierto que dicen que tenía pues algunas flores y todo esto, estaba muy abierto y él le llamaba El Jardín. ¿Qué pasaba dentro del jardín aparte de las anécdotas? Como ustedes ya saben, algunos dicen, esto hace parte de lo mitológico, que Epicuro le decía a sus seguidores: tenemos 3 horas aquí antes de comenzar nuestras clases. Por favor, tener todas las relaciones sexuales que ustedes quieran, comer todo lo que ustedes quieran, después de que ustedes se hayan dado al placer, sacado de sí todos esos deseos, pues comencemos a filosofar. Bueno, aparte de lo anecdótico, quiero decirles que Epicuro es el primero que da la oportunidad a las mujeres de estudiar filosofía. Él en el jardín dejaba que las mujeres entraran a estudiar en igual de condiciones que los hombres. Entonces ya vemos que en Epicuro hay un primer reconocimiento del valor de la mujer, no como objeto o una pertenencia que estaba ligada a un hombre, sino que tenía independencia y podía acceder a las enseñanzas y también a la filosofía de poder ser feliz en la realidad. El cristianismo nace también en este contexto. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo como doctrina ya se va consolidando en el siglo II, siglo III, que es donde ya da toda esa caída, toda esa crisis del imperio griego. Fíjense que la teología cristiana también en el fondo es una teología de la salvación, una teología que identifica la intervención de un ser divino, pero que le da sentido a toda la historia con un fin último. Y ese fin último, como ya hemos hablado, ese soter, ¿no? Ese fin último tiene un fin salvífico, un fin soteriológico. Y cuando analizamos los fines dentro de la filosofía, también se utiliza un término técnico que se llama escatología, que es el escatón, es los fines. Este término también fue introducido dentro de la teología, y dentro de la teología la escatología es el estudio del fin de la historia humana, que va relacionado con el fin que el Dios creador ha determinado para la historia de los creyentes, ¿no? Entonces la escatología se vuelve una soteriología dentro de la teología. Y la escatología dentro del ámbito de la filosofía es el estudio de poder identificar cuál es el fin de la historia, ¿no? Esa escatología, y podríamos decir que en Epicuro la escatología, ese fin humano, está aquí en la realidad y que tiene sentido en la medida en que se llegue al placer de vivir, y la salvación del ser humano en la realidad es poder tener el gusto de poder vivir, tener el mayor placer, y ese placer no está condicionado con algo que le cause dolor, que le cause esclavitud o que le cause una deshumanización frente al goce. Bueno, y aquí vamos a ver cómo la polis, que era el punto principal de los griegos, se comienza a ver transformada. Ya no hablamos de la polis como un lugar pequeño, sino que ya se comienza a hablar de la cosmópolis. Podríamos hablar de ese momento que ya se pasa de la polis a la cosmópolis, ¿no? La ciudad ya más global. Ya sabemos que el imperio griego llegó hasta Egipto y teníamos un gran terreno con diferentes culturas que ya iban cohesionándose, se iban uniendo, iban creando ese imaginario
cosmopolita. Epicuro habla del placer, pero no como un culto exagerado al placer por el placer. No, eso lo teníamos que comenzar a ir cambiando. El hedonismo en Epicuro nos invita más a buscar el placer como un condicionamiento vital para el reconocimiento de que nuestra vida tiene sentido. Y es allí cuando la realización de esa vida en este tiempo, no más allá de la muerte, sino en el tiempo vital, toma sentido. Por eso es muy importante que dentro de la filosofía de Epicuro, la salvación en la actualidad se comience a identificar con unos ejercicios que tiene que hacer el filósofo, que tiene que hacer la persona para buscar esa salvación en la realidad. Y estos ejercicios evidentemente tienen una condicionalidad de individualidad, como repetir frases, tener escrito el tetrafármaco y hacer todo ese tipo de accesis también tanto en la comida, en los deseos y en las relaciones, buscando que cuando llegue un placer se pueda disfrutar. Ejemplo, los epicúreos dentro del jardín solo comían diariamente algunas verduras con agua. Pero cuando un amigo los invitaba a un gran festín, podían comer y en ese momento cuando estaban disfrutando de un pescado, de un pedazo de carne, el placer tenía un pico muy alto, porque normalmente su base del placer era mínima. Entonces fíjense ahí cómo le vamos dando un cambio a la visión que teníamos de Epicuro, que no está siempre en el pico del placer, porque imagínense, si estamos siempre en un pico de placer, llega un momento donde el placer se difumina. Se pierde porque al estar tanto tiempo en el pico de ese gusto, el gusto se pierde. Un ejemplo, si tú comienzas a comer miel, la primera cucharada de miel te gustará. La segunda, un poquito menos. Ya la tercera, ya no quieres ver la miel. Y si comes miel todos los días, yo creo que en un mes, pues estarás enfermo. Entonces también para Epicuro hay que comenzar a disfrutar, pero a minimizar, tener una base de satisfacción mínima de los deseos que cuando llegue ese pico lo podamos disfrutar. ¿Por qué? Una de las frases importantes de Epicuro es que tenemos que tener nuestro gusto casi en la base, porque el que no sabe disfrutar de lo mínimo tampoco sabrá disfrutar de lo máximo. Entonces aquí esa filosofía personalista lleva a la condición de que el ser humano tiene que tener una transformación personal. Y esa transformación personal a través de unas fórmulas, a través de unos mecanismos repetitivos y también de unas estrategias ya identificadas, logrará el camino de la felicidad, y esa felicidad estará unida con el disfrute de los placeres. Y vuelvo e insisto, el disfrute de los placeres no es estar en una orgía eterna, no es estar en un banquete eterno, ni tampoco es estar desarraigado de las necesidades básicas. No, al contrario, es vivir en lo mínimo, disfrutar de los pequeños detalles para cuando lleguen esos momentos de disfrutar de lo máximo, pues tú puedas ser consciente de esa gran satisfacción personal que le da razón a tu vida. Comenzamos a entrar dentro de otro concepto importante, y es que para que el filósofo epicúreo logre esa satisfacción de los deseos, tiene que comenzar también el camino de la imperturbabilidad del alma. Y aquí un dato interesante, y es que si tú no tienes ese estado de tranquilidad emocional, que podríamos utilizarlo con palabras actuales, esa imperturbabilidad interior, ningún deseo te va a satisfacer. Entonces, el camino de la imperturbabilidad del alma, que en griego es la ataraxia, va a ser importante para Epicuro, porque el desarrollo, la búsqueda y el disfrute del placer están relacionados con un alma imperturbable, que no está atada ni esclavizada por los placeres. Fíjense esa relación que se da en Epicuro, muy interesante, porque si una persona está esclavizada a un placer, pues su alma está totalmente perturbada, y esa perturbación no le va a permitir ser un filósofo y tampoco le va a permitir disfrutar de los placeres, porque está condicionado, está esclavizado y está atado a un placer. Y cuando tú estás atado, condicionado y esclavizado en búsqueda de un placer, no eres feliz. Y si no eres feliz, no puedes disfrutar de los placeres con libertad.
¿Quién te da esa libertad? La imperturbabilidad del alma. Aquí pongo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imagínense una persona que le gusta mucho comer. Come, pero llega un momento donde se vuelve adicta a un tipo de alimentación o de conducta con la alimentación y comienza a comer, y si no tiene comida no está satisfecho, no está tranquilo. Entonces ya ese placer se convirtió, se transformó en un elemento que doblega a la persona, que lo ancla y que no le permite su felicidad. Porque la felicidad no está en el comer de manera compulsiva, y si no está, ¿qué sucede? ¿Esa persona es feliz? No, entra en depresión, entra en una caída hasta que no consiga de nuevo la comida. Aquí nos dice Epicuro que si la persona no controla su alma, no la tiene en ese estado de ataraxia, cualquier placer lo puede dominar, ya no entra dentro de la filosofía epicúrea. Por eso la ataraxia es la que nos permite controlar, nivelar y tener un estado de tranquilidad. Entonces ya vemos algunos puntos importantes de la filosofía de Epicuro. Tenemos la amistad, tenemos una filosofía soteriológica en la realidad, tenemos lo que tiene que ver con la dietética. Los epicúreos comían de manera muy humilde para poder satisfacer su deseo cuando llegaba algo mejor y poder disfrutarlo, pero estaba en una dietética básica. Tenemos el desarrollo de la erótica, y aquí el placer erótico se va a controlar evidentemente para que cuando llegue un momento de explosión de la sensualidad se pueda disfrutar. Y tenemos la amistad como ese elemento unificador, transversal, horizontal de las relaciones humanas. Y aquí les lanzo otra frase popular de Epicuro, y es que es mejor comer poco con alguien que comer mucho solo. Lo más importante para Epicuro eran esas relaciones de amistad. Aquí tenemos que comenzar a transformar, nos dice Epicuro, todo lo que nos cause dolor en placer, hasta el punto que nosotros podemos reconfigurar algo doloroso en algo que o nos cause placer o que no nos duela. Es muy importante esta condición de que no nos duela, y nos unimos un poco al estoicismo, ¿no? A esas personas que se iban alejando un poco de las contingencias humanas para que no les causara dolor, y siempre estar ahí en una relación con las catástrofes de manera fría, indiferente, y poder llegar a una imperturbabilidad del alma desde el estoicismo. Aquí el estoicismo también está alrededor de la escuela epicúrea. Pero para Epicuro tenemos que comenzar a relativizar algunos aspectos de nuestra vida que nos causan dolor. Por ejemplo, el amor. Él nos dice que el amor llega a un momento en donde nos va a causar dolor. ¿Por qué? Porque comenzamos a desplazar nuestra felicidad en el estar con el otro, en que el otro me reconozca. Y allí, en ese momento que yo desplazo mi estabilidad en las manos del otro, pues comienza el dolor dentro del amor. Por eso para Epicuro la amistad es fundamental, porque dentro de la amistad se dan dos relaciones, y aquí viene el otro término importante, dos relaciones autárquicas. ¿Qué significa esto? La autarquía en Epicuro es la capacidad que tengo yo de autogestionarme y de poder satisfacer mis necesidades internas de mi yo, podríamos utilizar ese término actual, de mi yo, de mi ser, de mi estabilidad autónomamente. Un ser autárquico es el que no desplaza su felicidad en otro o en otra cosa. Entonces ya tenemos el siguiente término, que es la autarquía. Ya vamos a recordar uno que es la ataraxia, otro que es la autarquía, y ya vamos a ir viendo otros términos muy importantes dentro de la filosofía de Epicuro y también dentro del estudio filosófico. Yo quiero también compartir con ustedes algunos términos técnicos que se van usando también en la filosofía. Y dentro de la filosofía de Epicuro, él utiliza muchas recetas, muchas frases, muchos tipos de, podríamos decir, pequeñas sentencias para que la persona recuerde y a partir de ahí haga esos ejercicios farmacológicos
Por eso tenemos el tetrafármaco, que son 4 acciones que Epicuro comienza a compartir con sus seguidores. La primera, no le temas a los dioses. Fíjense que ya en este momento la relación con los dioses pues se mantenía como una especie cultural, pero no como que esos dioses del Partenón griego me están condicionando mi vida, me están observando, me están condenando y me van a flagelar. No, para Epicuro, evidentemente él tenía una relación con los dioses, pero era independiente de las situaciones humanas. Y para comenzar a ser feliz dentro de la filosofía de Epicuro, había que no temerle a los dioses. No significa un ateísmo, no, porque se le seguía teniendo esa relación de orar, de petición, pero teniendo en cuenta de que los dioses no podían estar conectados conmigo porque ellos tenían otro tipo de preocupación. Entonces, primero, si los dioses que existen, reconozco que existen, en Epicuro reconoce que existen los dioses, pero que no tienen nada que ver con mi realidad porque ellos tienen otras necesidades, están en su mundo divino y allí en ese mundo, pues ellos establecen sus relaciones y nada tienen que ver conmigo. Entonces también frente al cristianismo, como lo hablábamos, esto era una doctrina que no se unía mucho con ese temor a los dioses, con esa relación de un Dios que me está observando, que me está midiendo y que al final voy a tener que enfrentarme a él en ese juicio si me permite la salvación o no. Para Epicuro no, los dioses existen, están muy ocupados en sus cosas, por lo cual yo no tengo que temer a los dioses. Segundo punto del tetrafármaco, no le temas a la muerte. Y aquí te comparto otra frase fundamental de Epicuro. Si la muerte está, yo no estoy, y si yo estoy, la muerte no está. Entonces, ¿por qué temerle a la muerte? Sabemos que nuestra cultura cristiana, judeocristiana, se ha basado en el temor a la muerte. Y es, ¿qué pasará después de la muerte? Si muero, desaparezco. Y si llego a ese punto y no he tenido una vida moralmente buena, entonces tendré que sufrir en un lugar que se le ha denominado el infierno y todo está ahí centrado a la muerte, ¿no? La muerte como punto para algunos final y que lleva al descenso del alma y el espíritu al lugar de la condenación y del dolor, y otro punto que me lleva hacia arriba en ese movimiento hacia los dioses, lo celestial, lo salvífico, pero la muerte es ese momento vital de cambio de lo escatológico. Recuerden esa palabra del estudio del final, de lo escatológico, ya no como soteriológico, sino como condenatorio. Entonces para Epicuro es, borremos todo ese tipo de doctrina después de la muerte. Primero porque para Epicuro la vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Y cuando morimos pues no tenemos ningún tipo de sentido, no sentimos. Para Epicuro la muerte es la eliminación de todos los sentidos. Por ende también la eliminación de todos los deseos. Entonces, ¿por qué temerle a la muerte? Nos dice Epicuro, si cuando la muerte está, yo ya no estoy. Y si yo estoy, la muerte no está. Tercer punto importante del tetrafármaco. Huye del dolor. Siempre hay que huir del dolor. Pero no es una huida cobarde. No, una huida que se enfrenta al dolor y comienza a analizar dentro del dolor si verdaderamente esto va a marcar mi vida hasta el final de ella. Y nos dice Epicuro, si tienes un dolor en tu cuerpo, debes de reconocer que ese dolor no va a ser eterno, va a tener un punto final. Porque si el dolor es eterno, pues morirás y ya no estarás y el dolor desaparecerá. Y si no, pues en algún momento dejará de doler. Tenemos que buscar también cosas que no nos duelan. Si sabemos que hay una amistad, hay una relación amorosa o hay una situación dentro de mi entorno que me cause dolor, para Epicuro era poderla evitar, poder salir de ella. ¿Cuántas situaciones actuales no nos causan dolor, tanto físico como emocional? Y ahí podemos ya sacar el siguiente punto y recordarlo y aplicarlo, la ataraxia, ¿no? Cómo podemos comenzar a construir esa imperturbabilidad del alma, y cuando habla de alma es del interior frente a situaciones externas que nos causan dolor. ¿Cuántas de ellas nosotros no podemos minimizarlas, quitarles ese punto de afectación que nos doblega
el interior y que nos lleva a depresiones, a sentirnos menores, a sentirnos opacados. Bueno, toda esa lista que nos mantiene siempre con dolor espiritual y emocional. Ya ahí también podemos utilizar un término actual, psicológico. Epicuro nos dirá, salga del dolor, salga de esa situación que le causa dolor. Y cuarto punto del tetrafármaco, busca el placer. Siempre en todas las actividades Epicuro nos decía, busca el placer, busca allí en esa actividad algo que te genere gusto, que te genere alegría y que ponga ahí tus sentidos siempre dentro de ese desarrollo placentero. Entonces también hoy Epicuro nos dice que tenemos que buscar en lo que tenemos el placer. Fíjense que ya lo decía, Epicuro y sus seguidores comían cosas muy sencillas y en esas cosas sencillas que de pronto no le causaban placer, pero reconocían un valor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas diarias tenemos cosas importantes y no reconocemos en ellas su valor y su placer para nosotros? Por eso cuando ya no lo tenemos viene el sufrimiento. Epicuro nos va a decir, para que eso no suceda, tu placer tiene que irse reconociendo en las pequeñas cosas de tu vida, para que cuando te llegue algo mayor, tu placer se aumente. Y cuando ese mayor se desaparezca, pues tu placer no se ve afectado porque ya estás acostumbrado a vivir feliz y placentero en lo mínimo. La gran pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? En Epicuro, la filosofía, para ir buscando ese camino de la ataraxia, nos va a permitir diferenciar de lo que nos afecta y depende de nosotros. Podemos allí tener un margen para cambiar la realidad y lo que no depende de nosotros y dejarlo ir. Dentro de las escuelas que también se daban alrededor de la escuela epicúrea, tenemos la escuela de los cínicos con Diógenes y tenemos las escuelas de los escépticos que funda Pirrón. Ya sabemos a Diógenes que lo tenemos aquí, mire, este que está por acá, a ver, aquí. Diógenes, este que está aquí en mi cuadro de Rafael. Quiero decir que tuve la oportunidad de ir al Vaticano varias veces y entrar a la estancia de Rafael. Es una estancia que está antes de seguir a la Capilla Sistina y tú entras por una puerta y cuando volteas a mirar hacia atrás está este cuadro, más que un cuadro, está pintado en la pared de esa estancia de Rafael antes de entrar a la Capilla Sistina, que se llama la Escuela de Atenas. Una de mis preferidas, voy a poner una foto por aquí de una de mis visitas al Vaticano y allí está este cuadro de Rafael, que es uno de mis preferidos y es un clásico en el mundo de la filosofía. Bueno, sigo. Entonces, vamos a compartir algunas frases de Epicuro muy interesantes y con esto ya voy terminando la clase de hoy. Una, vivirás como un dios entre los hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comenzamos a ir dejando de estar esclavizados a lo que no nos permite la satisfacción y la felicidad, comenzamos a encontrarnos como seres autárquicos, como seres independientes y en ese momento también comenzamos a caminar hacia la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Y cuando unimos esas dos dimensiones en nuestro ser, pues somos como los dioses que no necesitan de nadie y que se satisfacen a sí mismos, no estando doblegados a factores externos que los puedan condenar a una no satisfacción de sus deseos. Otra, huir del dolor. Tenemos que estar siempre huyendo del dolor. Y huir del miedo a la muerte, como ya lo explicamos. Tengan en cuenta esas tres frases fundamentales de Epicuro. Otro punto importante es que Epicuro también es un filósofo materialista. Y aquí él denomina que toda la realidad está compuesta por átomos. No olvidemos que la isla de Samos, ahí también había una escuela de atomistas que influyó en su pensamiento filosófico. Y esto es muy importante cuando analizamos dentro de la carta que él tiene. Hay unos textos que todavía tenemos de Epicuro, unas cartas, y dentro de una de sus cartas muy famosas, la carta a Heródoto, él habla sobre estas constituciones físicas de la realidad, de los átomos que se unen, se separan, y aquí es muy importante con relación al tema del alma, y es que
Para Epicuro, la realidad está compuesta de átomos que van cayendo y en algún momento hay una inclinación de esos átomos, comienzan a chocarse y en ese tipo de estallido de relación, ¡pop!, crea el alma. Y al crear el alma también va creando el cuerpo y va creando los seres y va creando toda la realidad. En ese tipo de explosión y de inclinación que tiene la caída de los átomos se generan los cuerpos de la realidad tangible. Pero esos cuerpos que están creados por estos átomos siguen teniendo esa tensión y los átomos siguen buscando esa caída, podríamos decir, perpendicular. Y hay unas fuerzas que durante la historia de estos seres materiales pues se viven adentro hasta el punto en que ¡bum!, vuelve otra vez, se desintegra esta relación, los átomos siguen cayendo en su caída original y no desaparece la realidad atómica, pero sí desaparece ese cuerpo que se había creado, para que más adelante vuelva otra vez a crearse, vuelva otra vez ese tipo de línea inclinada en la caída de los átomos y se pueda crear. Entonces, para Epicuro, las realidades físicas son las realidades que constituyen al mundo que nosotros vemos, que constituyen a la verdad. No hay algo más allá de lo físico. Entonces aquí es importante para él que podamos vivir dentro de nuestro tiempo físico, dentro de nuestro tiempo mortal, la mayor felicidad posible. Yo creo que es un mensaje también para nosotros en la actualidad, en esta época de cambio, cómo estamos tratando de vivir nuestra vida de una forma feliz, de una forma agradable y también buscándole ahí a esos pequeños detalles el mayor gozo posible. Y para terminar, voy a compartirles la teoría de los deseos de Epicuro. Siempre cuando abordamos a Epicuro se habla de esto. Y para Epicuro existen 3 niveles de deseo. Primer nivel, deseos naturales y necesarios. Segundo nivel, deseos naturales no necesarios. Y tercer nivel, ni necesarios ni naturales. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primer nivel, deseos naturales necesarios. Por ejemplo, comer es un deseo natural y necesario, porque si no como, muero. Y aquí voy a explicar otro ejemplo del segundo nivel, y es de los que son naturales pero no necesarios. Por ejemplo, comer un estofado con mucho condimento. No, esa parte ya no es necesaria, porque yo puedo comerlo sin tanto adorno y poder sobrevivir. Entonces a veces nosotros, aquí voy a hacer un paréntesis, a veces nosotros nos quedamos en ese segundo nivel buscando placeres que son naturales pero no necesarios. Y el tercer nivel, que son ni necesarios ni naturales, son todos esos deseos que no nos impactan en nuestra supervivencia, que tampoco haciéndole un pequeño cambio nos van a mejorar nuestra vida y que no nos sirven para nada fundamental. Aquí yo les dejo para que coloquen en la cajita de comentarios cuáles son los que ustedes identifican en su vida como un deseo ni natural ni necesario. ¿Será que estar siempre a la vanguardia de la tecnología me satisface un valor natural y necesario? ¿O un valor natural y no necesario? ¿O un valor ni natural ni necesario? Ahí les dejo y nos vemos en la próxima clase con su profesor Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias de las Religiones. Y hoy terminamos con Epicuro. Hasta pronto.